buscando en Mateo, capítulo 5, versos 13 al 16, y vamos a ver hoy que el cristiano es la sustancia del mundo. En lo que lo localizan, fíjense que los griegos llamaron a la sal teión, que significa divina. Los romanos decían en latín nil utilus sole et sale. No hay nada más útil que el sol y la sal. Fíjense que nuestro cuerpo, aunque tenemos una gran parte de agua, pero si no tuviésemos sal en nuestro cuerpo, esa agua no serviría de nada. Somos una máquina mecánica y eléctrica. ¿Cómo produce nuestro cerebro electricidad? Las neuronas se comunican unas con otras a través de la electricidad. Todo esto es posible a través de los electrolitos. Alguien decía, hubo un concurso en una ocasión de a ver quién tomaba más agua, y alguien tomó mucha agua, varios galones. Eso le provocó un shock y murió, porque se disolvieron los electrolitos del cuerpo. Usted debe tomar agua, pero también debe tomar electrolitos, que son sales. Y esas sales se encuentran de forma natural en lo que comemos, en lo que nos alimentamos. Pero la sal es útil para muchas cosas. Antes de que hubiera refrigeradores en las casas, tenían que buscar la forma de que los alimentos se conservaran, y una de las formas era salarlos, porque eso impide que los alimentos se descompongan. Es como, por ejemplo, la cecina. ¿Cuántos han comido cecina? Bueno, la cecina es carne. ¿Qué le hacen a esa carne? La salan y lo ponen al sol. Esa carne seca en el sol sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios, ¿qué pasa? Se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Así debe de ser su testimonio, ¿no? En su familia primero, con sus vecinos, con la gente que lo conoce, pero la gente que lo conoce sabe cómo vive, cómo habla, cómo actúa. Es ahí donde debemos de marcar la diferencia. Nosotros somos esa luz. Esa luz muestra el camino. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 4. Vamos a ver que el cristiano, como hijo de Dios, muestra el propósito de la vida al glorificar a Dios. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es que glorificado. Debe de verse el propósito de Dios en nuestra vida, en nuestro andar diario. Mateo capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué pasa? Y os ultrajan. Cuando tú vas en contra, en sentido contrario a la corriente de este mundo, va a haber oposición. Todo el mundo va a querer criticarte, darte opiniones, decirte que no tiene nada de malo, que lo que ellos hacen, tú también lo puedes hacer, porque no tiene absolutamente nada de malo. Sin embargo, el que ha conocido de Dios sabe discernir y es libre para hacer lo bueno y no hacer lo malo. Aquí mismo, pero ahora en Hechos, capítulo 17,
Tenemos que aprender a brillar con la luz que da Dios. Hechos capítulo 17. Versículo 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Pablo, cuando llegó a Atenas, la ciudad estaba sumergida en la idolatría. Tenían un Dios para todas las cosas. Y hasta hoy se mantienen las ruinas de la Acrópolis, donde está el templo en Atenas. Imagínense esa ciudad en ese tiempo. Había cantidad de templos, cantidad de estatuas para todos los dioses. Era tal la religiosidad de esa gente que incluso tenían un lugar especial que tenía una inscripción que decía: un altar erigido al Dios no conocido. Decían, por si hay algún Dios que nosotros no ¿qué? Pablo llegó a dar testimonio y la gente quiso escuchar el testimonio de Pablo. Ahora, la luz también alumbra, nos sirve para abrirnos paso, abrirnos camino en medio de la oscuridad. El cristiano, como hijo de Dios, debe de ser guía para llevar a otros al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Okay. Estamos en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 15, que nos dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación. ¿Cómo está esta generación? Maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En Efesios, un poquito atrás, capítulo 5, verso 8, nos dice la palabra: porque en otro tiempo erais tinieblas. Sí, salimos de ahí, ¿no? Hay quien algunas veces quieren recordarnos el pasado, decir, no, pero si tú eras así, mira, tú hablabas así, tú hacías esto, hacías aquello. Pero hay que dejar el pasado ¿en dónde? Atrás. Pero si tú eras así, pero ahora ya no lo soy. Porque dice aquí: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora ¿qué somos? Sois luz en el Señor. Tenemos que andar como ¿qué? Como hijos de luz. En 1 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 8. Tenemos en nosotros esa encomienda de compartir la palabra a todos los que estén a nuestro alrededor, para que ellos puedan ver en nosotros la verdad del Evangelio. Amén. Capítulo 1, verso 8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios es misericordioso y Él tiene paciencia para que todos, dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino y regrese a mí. Vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 2, verso 12.
2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Así es como debemos de mantenernos, con una vida que agrade a Dios. Vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras. Terminemos con una conclusión. El cristiano es presentado en estas lecturas que hemos tenido como la sal y la luz. Ahora es nuestra responsabilidad el ser guía para los demás, pero también la dirección que debe de tener nuestra vida. Estamos aquí con un propósito, el propósito de glorificar a Dios en medio de esta generación que vimos, que dice la Escritura que es maligna y perversa. Entonces la sal representa la pureza, conserva y da sabor. La luz no se puede esconder, muestra el camino, muestra el propósito de la vida. El cristiano es la sustancia de este mundo. Que el Señor nos bendiga.